a compartir la pantalla y pues les vuelvo a pedir una disculpa, pero se me descompuso la computadora y por eso ando en el ciber. Muy bien, comparto pantalla. Un momento. Ok. Muy bien, aquí ya estoy compartiéndoles pantalla. Voy a hacer más grande la presentación. Ahí está. Bueno, ustedes ya saben que esta es la semana 4, estamos en argumentos, el proceso de investigación. Ya es la semana 4 del módulo 5. Pues la orden del día es la bienvenida, que pues se las acabo de extender. Y pues muchas felicidades también por seguir en este proyecto, en esta aventura. Muchas felicidades. Y bueno, pues vamos rapidísimo porque ustedes saben que no tengo mucho tiempo para la sesión. Bien, vamos a revisar también lo que son los foros. Ya ustedes sabrán que son dos. Las actividades integradoras, cuál es el producto a integrar, que en una es una actividad en Word y otra es el foro de integración. Bueno, en este caso, pues no habrá sesión de preguntas, pues la despedida. Bien, en el caso de los foros, recuerden mencionar bien al compañero al que ustedes se refieran para saber de quién ustedes están comentando y además también mencionen o escriban la frase del compañero a la que ustedes se refieran para no estar adivinando. Revisen muy bien la ortografía, la puntuación, la sintaxis, que es el acomodo de las palabras y que da coherencia a la frase, al texto que ustedes escriben. Participen en los foros, realmente no les quita mucho de su tiempo. Y recuerden que en el caso del foro Aprendiendo, pues es una evaluación que la hace directamente el sistema por las veces que ustedes ingresan y participan en este foro. Y está el de integración, que es evaluado por un servidor. Bien, ya llegando a lo que son los temas, bueno, está lo que es argumentos. Un argumento es la expresión de un razonamiento que se emite de forma oral escrita, ya sea por actos del habla o ya sea textual, cuya finalidad consiste en persuadir o convencer a otro del que estamos planteando. Persuadir o convencer es algo, por ejemplo, ahora se me ocurre hacia el político. Los políticos tienen las premisas también hechas, también elaboradas, ya también planteadas, que logran persuadir o convencer a la otra persona para pues que sea simpatizante, ¿verdad? También están los vendedores, que tienen ya las premisas muy bien elaboradas, bien estructuradas, de tal forma de que el comprador o el cliente llegue a la conclusión que el vendedor está buscando. Para que un argumento exista y sea válido, debe de ser conciso, consistente, verdadero y coherente. De esta manera logra enriquecer la forma en que se exponen las ideas, ofrece claridad y facilita el acuerdo. Bien, ¿cuál es la estructura de un argumento? Yo se los he mencionado constantemente. A ver, son las premisas y las conclusiones, ¿verdad? Todo argumento debe tener mínimo una premisa y su conclusión o conclusiones. Si no lleva esta estructura, no está funcionando. Bien, pero ¿cuál es la estructura de los textos argumentativos? Bueno, la finalidad es definir una postura y persuadir o convencer al otro referente a la postura en la que yo estoy planteando. O vaya, por lo menos, que logren entender la razón de la postura que yo presento. Bien, en el caso de las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura. Forman parte de un proceso de demostración, ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos y citas de autoridades, expertos o especialistas en alguna materia. Bien,
Una de las estructuras de los argumentos y obviamente de los textos argumentativos, pues es la postura, ¿verdad? En donde, perdón, la premisa, en donde ya planteé una postura. Recuerden que las premisas normalmente tienen como característica que son una afirmación, forman parte de un proceso de demostración. Por ejemplo, después de observar, ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos, de tal forma que cada uno de estos puntos logren formar una conclusión coherente, clara y objetiva, ¿verdad? Y además que logren formar en el lector una conclusión. Las conclusiones cierran la demostración, infieren y dan soluciones sobre una materia. Son deducciones a las que se llega tras la información, el estudio y las reflexiones o el análisis otorgado. Dependen de las premisas, pero también cierran una serie de ellas. Esto significa que pueden haber varias premisas y ustedes logran una conclusión general, o en el texto puede haber también entre las premisas varias conclusiones. Estructura del texto argumentativo. Bueno, la estructura de un texto argumentativo se conforma de párrafos. Cada uno o cada conjunto de estos tiene un lugar intencional y expone una idea en particular. Algunos presentan la idea, otros exponen los argumentos y unos más concluyen el texto. A su vez, los párrafos se deben unir de forma coherente mediante palabras denominadas conectores, que son los que van entre cuadro y cuadro en un mapa conceptual, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo les platicaba que todo en la vida, todo lo que nosotros adquirimos, obviamente hablando de textos, lleva una presentación, lleva un desarrollo, un cuerpo y finalmente nos lleva a una conclusión. Bien, en este caso, en la presentación viene el planteamiento del problema. Por ejemplo, yo vivo en el lago de Chapala y un problema es que los peces están contaminados de plomo, perdón, y las personas que consumen estos peces o pescados ya, pues tienen problemas de salud. Aquí va una explicación de la opinión ante el problema. Esto, opinión es personal. Uno o más párrafos que enuncien la tesis, ¿no? ¿En qué va a girar su trabajo? El cuerpo o el desarrollo. Argumentos en favor de la tesis. Argumentos a favor de su postura, a favor de lo que ustedes creen que pueda ser la solución del problema. Recuerden que los argumentos son premisas. Un argumento lleva premisas y conclusiones. Mínimo una premisa y mínimo una conclusión. Ideas contrarias a nuestra opinión, contraargumentos, también podemos integrar en el texto. Refutar contraargumentos. Esto significa que si yo pongo un contraargumento de algún autor, yo lo refuto, ¿verdad? Entonces pongo el argumento del autor y abajo pongo cómo es posible que, a pesar de las premisas antes mencionadas, este autor siga con tal o cual idea. Párrafos conectados que delimitan los argumentos que se exponen. Y en la conclusión es una explicación que reitera la tesis presentada al inicio. Párrafos con una recapitulación o explicación final. Es una especie de resumen, esto de recapitulación y explicación final es lo que se entiende del texto. Metodología de la investigación. La palabra metodología significa ciencia que estudia el método. También hace referencia a los pasos, procedimientos que se sigue para indagar acerca de un tema. Por ejemplo, hay también métodos que se siguen para lograr el éxito en la cocción, en un platillo mexicano, por ejemplo. En este caso, pues obviamente estamos hablando de análisis de investigación
pues ya acercándonos a la ciencia, ¿verdad? La metodología de la investigación es la disciplina que produce, define y sistematiza las técnicas, los métodos y los procedimientos que se aplican durante el desarrollo de una investigación con el fin de producir conocimiento. O sea, finalmente nosotros investigamos con esta finalidad, producir conocimiento. Hay tres tipos de investigaciones. Está la documental, que es, digamos, lo que hacen los periodistas, en donde, bueno, los periodistas, los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, en donde en los documentos, los clasificados, en las revistas, en los periódicos, en videos, en grabaciones, etcétera, se realiza la investigación. Esta es la parte experimental que parte a partir de algo observable, por ejemplo, o de alguna interrogante o del problema de investigación. Por ejemplo, quiero experimentar si siempre que X planta la pongo a la sombra, pierde su color. Y de campo ya es realmente integrarme al contexto o al hábitat en donde me voy a desenvolver. Normalmente esto es con seres vivos. El experimental ya puede ser con cuestiones químicas, físicas. Aquí ya eh, se caracterizaría por trabajar principalmente con seres vivos, ¿no? Como plantas. Ustedes han visto cómo algunas personas van y hacen estudios de campo en la selva con otras comunidades, o van y hacen estudios de campo con animales como leones o algunos monos, ¿verdad? Ese sería el estudio de campo. Entonces, finalmente le debes llegar a la ciencia, que busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos a los acontecimientos. Cuando logra comprender o explicar su objeto de estudio, fenómeno o acontecimientos, se desarrolla un conocimiento científico en beneficio de la humanidad. ¿Cuál es el proceso de investigación? El proceso de investigación es el siguiente y el que nos presenta Prepa en línea C. Primero formulamos el problema. En este caso, pues es el problema de la contaminación, del exceso de plomo en el lago de Chapala, la delimitación del marco teórico. No me interesan otras cosas que no sean los peces, no me interesa otra cosa que no sea el plomo, por ejemplo. Todo lo demás lo hago a un lado. Realmente quiero ver si la relación plomo-peces está afectando al ser humano. Selección y ejecución de la investigación. Todo material que ya yo o ustedes o todos hemos reunido y finalmente investigamos para concluir con una elaboración del informe donde damos nuestras conclusiones y resultados. Las hipótesis. Las hipótesis es un supuesto, esta es la palabra clave, supuesto, con el cual se comprueba el rigor científico de los resultados de la investigación. Variables independiente y dependiente. De eso se distinguen las hipótesis. Siempre hay algo con lo que voy a experimentar. La dependiente es la constante, es lo que no cambia. Por ejemplo, yo quiero saber si el cactus, después de no darle agua en 3 días, pierde vitalidad, ¿no? Entonces, yo puedo, yo el cactus nunca voy a cambiar, esa sería la variable dependiente. Siempre voy a tener el cactus, incluso la misma especie de cactus, ¿verdad? Más sin embargo, quizás el agua, el tiempo con el agua, la cantidad de agua, sí pueda yo estar cambiando, sería lo que yo manipulo, ¿verdad? Entonces la hipótesis pudiera ser, si no, mm, si no le pongo agua al cactus durante una semana, entonces el cactus
pierde vitalidad. Insisto, el cactus es la constante, es lo que no cambia, es lo que nunca vamos nosotros a manipular. Lo que queremos saber es el agua en efecto con el cactus. El agua es lo que sí podemos nosotros manipular, con lo que podemos experimentar. ¿Qué pasa si le ponemos más, le ponemos menos y nos esperamos unos días? ¿Sabes? Pero nunca vamos a cambiar de planta. Entonces, hipótesis descriptivo. A mayor o menor X, mayor o menor Y. Un ejemplo más claro sería a mayor nivel educativo, mayor ingreso económico. Esta es una de las ideas por las cuales pues muchos estudiamos, ¿verdad? En la creencia de que si nosotros tenemos un nivel educativo, entonces vamos a tener un mayor ingreso económico. Si A, entonces B. Si estudias, entonces tienes trabajo. Esa puede ser otra hipótesis por la cual nosotros estudiamos, ¿verdad? Nosotros creemos que si estudiamos, vamos a tener trabajo, por lo tanto, estudiamos. Nosotros creemos que cuanto más o mayor nivel educativo tengamos, mayor ingreso económico vamos a tener, por lo tanto, seguimos nuestros estudios. Bien, el método científico. El método científico, de manera general, se compone en 4 pasos. A continuación son los que les voy a mencionar. Eso es, de manera general, obviamente es muchísimo más extenso, muchísimo más explícito. Esto es básicamente la introducción. Entonces, primero nosotros observamos el cactus con el agua y nos damos cuenta que después de X tiempo, el cactus pierde su vitalidad. Planteamos entonces la hipótesis. Si dejamos de dar agua al cactus durante 3 días, entonces pierde su vitalidad. Por lo menos es lo que nosotros creemos. Bien, después nosotros vamos a experimentar a ver si es verdad lo que nosotros creemos, que es la hipótesis. Después de nosotros experimentar, obviamente vamos a observar y vamos a registrar los datos. Finalmente llegamos a la conclusión en donde veremos qué va a pasar después de 3 días sin darle agua al cactus. Bien, etapas del método científico. Primero es el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema en mi comunidad? Yo, por ejemplo, les comento que vivo en Chapala, entonces, obviamente, a orillas del lago. Uno de los problemas es el gran contaminación de plomo en el lago de Chapala y afecta a los peces y a los consumidores de ellos. Entonces, es un problema serio porque está cobrando incluso vidas, ¿verdad? Bien, la estructura del marco teórico. Bien, yo ya sé el problema. Es el lago, es el plomo, son los peces, son los pescadores y son los consumidores. Bien, bajo todo este problema yo voy a estructurar mi investigación. Además, obviamente, ¿qué disciplinas son las que me van a dar respuestas o soluciones al problema que yo estoy planteando? En este caso, voy a buscar pues por el lado biológico, por el lado ecológico y por el lado social, ¿verdad? Bien, ya que identifiqué el problema, ya que tengo estructurado el desarrollo o el marco teórico, planteo la hipótesis, ¿verdad? Si el lago está contaminado, contamina a los peces, entonces contamina a las personas que consumen los peces. Compruebo la hipótesis. Ya en este caso, pues ya necesito algunos experimentos quizás de laboratorio, ¿verdad? Quizás también, entonces, otra disciplina por la que voy a tomar atención, pues sería química y biología. Entonces,
Por eso, investigación, en este caso documental, yo voy a comprobar si realmente mi hipótesis es real, que si el agua está contaminada, están contaminados los peces, entonces quien lo consume de los seres humanos también se contamina. Finalmente, reviso los resultados y doy el informe de la investigación. No olviden nunca, por favor, lo que es el proceso de escritura. Primero planeo, escribo, reviso exhaustivamente y corrijo y vuelvo a escribir. Recuerden que la importancia de las actividades formativas es la adquisición de conocimiento nuevo y el desarrollo de habilidades. Es cuando les digo que la práctica hace al maestro. Para la elaboración de las actividades, lean muy bien las instrucciones, sigan con mucha atención el seguimiento de ellas, revisen que no falte nada para evitar mandar actividades incompletas y más en esta semana 4. Ustedes han de saber que tiene un valor muy grande sus actividades, un valor muy alto, pues. Revisen la puntuación y la ortografía. Recuerden que son tan importantes los títulos como los subtítulos. No olviden los hábitos como es la presentación, el uso de mayúsculas. Recuerden que las conclusiones y preguntas detonadoras es en donde nosotros nos damos cuenta de su avance y aprendizaje. Y no olviden las fuentes de información según nosotros. Bueno, nosotros trabajamos con las fuentes APA, ¿verdad? Y bueno, la idea es que tengan un buen fin de semana. Ok, vamos entonces ahora a lo que son las actividades. Muy bien, la actividad del proyecto integrador es mis argumentos finales. Dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Yo sigo con mi ejemplo del agua, esto ya lo había hecho, quizás hay algunos cambios. Dice, la contaminación del agua en el lago de Chapala y sus complicaciones médicas. Ese sería mi tema. 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en el ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Entonces, de un ámbito específico. Bueno, yo pude haberlo hecho sobre impacto sobre turismo, sobre esparcimiento. Sigo hablando del lago de Chapala, sobre lo visual, ya sea lo bello o lo contaminado, sobre la vida acuática, sobre su ecología, etc. Yo en este caso, pues elegí contaminación, ¿verdad? Que va más relacionado con ecología y biología. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Yo pongo, en el lugar en donde vivo, se mantiene de beneficios del clima y del lago de Chapala, el cual alimenta a muchas familias de sus alrededores, poniendo en riesgo la salud de la población y sus alrededores. Bueno, aquí sería de sus poblaciones. 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Entonces, ¿cuál fue mi problema? Bueno, entonces el problema es la contaminación que hay en el lago de Chapala y el impacto que tiene en nuestros organismos, ¿verdad? Bien, entonces la hipótesis es, si el lago está contaminado con plomo, entonces los peces se contaminan y quienes se alimentan de ellos también. Si ustedes se observan, está escueto, incompleto en mis ejemplos, solo es ejemplo para que ustedes lo sigan elaborando. Bien, 5. Escribe 2 ciencias de las que abordarás el tema. En mi caso sería biología, química y ecología. Entonces, a partir de esas 3 disciplinas, yo voy a hacer mi investigación. No tengo nada que hacer en arquitectura. Por ejemplo, ¿verdad? 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental
para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Entonces, aquí ustedes van a hacer una descripción, como dice aquí, de qué forma llevaron a cabo su investigación. Si fue documental, es que revisaron videos, quizás vieron cuáles videos, cómo llegaron a esos videos, alguna revista, si en alguna página de Google, si la hicieron informática, qué fue lo que escribieron en el buscador, cuántas opciones les apareció, les costó trabajo encontrar las opciones, hubo mucha información, poca información, en fin. 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Recuerden, toda argumentación lleva premisa y conclusión. 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura, premisa y conclusión. Entonces, yo vuelvo a repetir, es mínimo una premisa y mínimo una conclusión. ¿Sale? Entonces, aquí es, en el punto 7, van a argumentar sobre su postura. Mi postura es que los habitantes de Chapala contaminan el lago con sus desperdicios. Las personas que viven en Guadalajara también contaminan el lago con sus desperdicios. Entonces, es importante cuidar el lago de Chapala para evitar su contaminación. Es un argumento muy sencillo, pero si ustedes observan o escuchan, estoy yo mencionando premisas y conclusión. 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar las estructuras, premisas y conclusión. Entonces, premisa, conclusión. ¿Sale? 9. En al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar las fuentes de consulta. Bien, van ustedes a desarrollar un título, elaborarlo, crearlo ustedes. Obviamente van a hacer una introducción, un cuerpo o desarrollo y la conclusión. Recuerden que este es el formato general de un texto argumentativo. Y en el desarrollo, obviamente, se distingue por sus premisas y conclusiones. Finalmente, la conclusión final. Y 10, van ustedes a grabar en un lapso máximo de 2 minutos, en el que ustedes expongan uno de sus argumentos defendiéndolo. Si bien su ensayo es la base, no se trata de que leas en voz alta, sino de que lo expreses de forma natural. Es como cuando ven una película, es de qué trató la película y ustedes lo expresan de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuerdo copia el enlace para que se pueda escuchar. Aquí ustedes van a escribir el enlace, ¿verdad? Muy bien. Pues básicamente es lo que van ustedes, con lo que van ustedes a trabajar. Y vuelvo a pedir una disculpa, pero en serio se me abrió mi computadora y me tuve que venir rapidito un ciber. Tengo muchos distractores aquí, quizás me ha costado un poco de trabajo, pero espero que haya tenido éxito esta sesión. Y pues buenas noches, mucho éxito en esta semana 4. Si consigo una computadora en estos días, vuelvo a repetir esta sesión sin ningún problema. Y pues mucho éxito. Saludos, me despido. Adiós.